Comienza con la actual crisis energética global. Vaya conmoción. En Northride no hay cómo moverse. El cartel está en blanco, las llaves están cerradas. Los precios del petróleo siguen siendo volátiles, el precio del crudo Brent. El impacto de lo que está pasando en Medio Oriente se siente muy real en las calles de aquí. La economía global está oficialmente asfixiándose. Con el régimen iraní bloqueando completamente el estrecho de Hormuz, los devastadores efectos en cadena ahora están arrasando todo el planeta. Naciones enormes literalmente se están quedando sin combustible, obligando a millones de personas a sufrir apagones, al cierre de escuelas y a racionar el poco gas que les queda. Por eso, para abrir la vía marítima, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha desplegado por primera vez una flota altamente avanzada de barcos no tripulados de combate en una zona de guerra activa. Básicamente, son lanchas rápidas robóticas. El Pentágono ha confirmado que las están usando por primera vez en la Operación Furia Épica. Las lanchas rápidas se llaman oficialmente embarcaciones autónomas de reconocimiento global de la Marina de Estados Unidos, o GARC. Miden aproximadamente 5 metros o alrededor de 16 pies de largo, pueden realizar tareas de vigilancia o ser usadas como kamikazes contra lanchas rápidas de ataque iraníes. Ucrania ya ha demostrado este concepto al dejar fuera de combate a la flota del Mar Negro de Rusia, con lanchas no tripuladas explosivas que, según se informa, cuestan alrededor de $250,000 cada una. Para dar contexto, un misil de crucero antibuque iraní cuesta millones de dólares, mientras que un destructor estadounidense vale miles de millones. Así que esto definitivamente es rentable. Ahora, Irán ya ha estado usando estos para atacar petroleros en el Golfo, básicamente petroleros civiles que están desprotegidos. Hasta ahora, no sabemos exactamente si Estados Unidos ha usado alguna de estas embarcaciones para ataques ofensivos, pero sí sabemos que tienen la capacidad de hacerlo. Ahora, Estados Unidos deliberadamente mantiene en secreto cómo se usan, pero sí sabemos que han registrado más de 400 horas solo en esta operación. Solo el tiempo dirá si estos drones realmente pueden reabrir el estrecho, porque como quizás sepan o hayan escuchado, el estrecho de Hormuz en este momento es lo más importante del mundo, ni siquiera solo en esta guerra. Eso es porque, si miras la región del Golfo Pérsico, contiene aproximadamente el 60% de las reservas probadas de petróleo del mundo y más del 40% de sus reservas de gas natural. Esto significa que en ninguna otra parte del mundo hay tanto petróleo y gas concentrados en una sola región. Lo que agrava la situación es que gran parte del petróleo y gas pasa por el estrecho de Hormuz, que en su parte más angosta mide solo 20 millas. Ahora, veamos exactamente qué significa esto en términos de cifras y a quiénes está afectando. Como ven en la gráfica, cerca del 20% del comercio diario de petróleo mundial pasaba por el estrecho antes de la guerra. A la izquierda de la gráfica están los países exportadores de ese petróleo y a la derecha los que lo reciben. ¿Notaron algo interesante? La mayoría de los países que obtienen petróleo del estrecho de Hormuz están en Rusia. Pronto explicaré por qué esto es tan importante. Primero, veamos los datos desde otra perspectiva. Estamos viendo qué países compran petróleo del estrecho de Hormuz, ¿cierto? Ahora, veamos qué tanto del petróleo de un país proviene del estrecho de Hormuz, es decir, qué tan dependientes son del estrecho. Esto en realidad nos dice qué países están sintiendo la presión. Japón está en la cima. El 93% de sus importaciones de petróleo provienen del estrecho. Corea del Sur, 70%. Taiwán, 60%. India, 60% Tailandia, 55% China, 40% Filipinas, 38% Singapur, 30%. Estados Unidos está al final, con menos del 10%, así que no depende mucho del estrecho de Hormuz. Eso no significa que Estados Unidos no sea afectado, pero, de forma directa, no recibe mucho petróleo del estrecho. Ahora, esto solo nos muestra el comercio directo, es decir, si un petrolero sale del estrecho de Hormuz y va directamente a un país, eso es lo que vemos en ese gráfico. Pero esa no es toda la historia, porque hay muchos países que tienen exposición indirecta. Es decir, supongamos que un petrolero sale del estrecho de Hormuz hacia la India, a una refinería. Luego, una refinería india procesa ese petróleo y lo envía a otro país, digamos Filipinas. Eso significa que Filipinas sigue dependiendo del estrecho, pero no aparece en la gráfica que vimos. Así que vamos a ver también las exposiciones indirectas. Aquí está el panorama completo, y en realidad se pone mucho, mucho peor. Filipinas salta del 38% al 93% cuando tomamos en cuenta este comercio indirecto de petróleo. Taiwán sube al 80%, pero para Taiwán la situación es aún peor,
por el tema de los semiconductores. Y eso realmente depende de esta pequeña cosa de la que la gente no se preocupa mucho, pero que es muy importante. Eso es el helio. Hablaremos de eso más adelante en el video. Pero aquí también tenemos a Corea del Sur con un 70%, China y Vietnam con 60 y 50%, respectivamente. Ahora, hay otra parte de la historia, y son las reservas estratégicas. Verás, algunos países tienen dinero, así que han almacenado petróleo. Otros no lo hicieron. Y al observar esa imagen también nos dice exactamente qué tan mal la está pasando cada país. Así que veamos eso. Si empezamos a ver las reservas, sabemos que Japón tiene más de 250 días de reservas estratégicas que combinan la reserva del gobierno. Y por supuesto, también las reservas privadas. Eso es enorme. Así que aunque Japón obtiene mucho de su petróleo del estrecho de Hormuz, no está sufriendo tanto como otros países, que ves en la parte inferior de la gráfica, como Bangladesh y Pakistán. Al inicio de esta guerra, estos países solo tenían 2 semanas de petróleo restantes. Eso no es mucho, porque ya llevamos aproximadamente un mes de guerra. Ahora, estos países no se han quedado sin petróleo, pero la situación en estos países se ha vuelto crítica. Bangladesh ha impuesto el cierre de escuelas a nivel nacional y apagones programados. Pakistán ha ordenado que la mitad de su sector público, es decir, los empleados del gobierno, trabajen desde casa. Cerraron escuelas y redujeron los días laborales en empresas privadas. Ahora las semanas laborales son de 4 días en vez de 5. Y estamos viendo una situación similar en Sri Lanka, que es uno de los países que no estaba en las gráficas porque no pude encontrar los datos. Pero ellos también están haciendo racionamiento de combustible. También redujeron su jornada laboral, como Pakistán. Y estamos viendo filas larguísimas afuera de las gasolineras en prácticamente todos los países que hemos cubierto hasta ahora. Ahora, por suerte, parte del suministro de petróleo vuelve a estar disponible, redirigido al Mar Rojo en vez del estrecho de Hormuz. Verás, países como Arabia Saudita en realidad tienen un oleoducto que atraviesa todo su país. Así que va desde el este, desde el estrecho de Hormuz hasta el oeste, pasando por el Mar Rojo, y simplemente están bombeando petróleo a través del país y lo están cargando en buques tanque en puertos del Mar Rojo. Ahora, lo interesante aquí es el hecho de que Arabia Saudita en realidad construyó este oleoducto durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80, cuando ocurrió una situación similar en la que el estrecho de Hormuz fue cerrado. Aún así, no está compensando el suministro que está desapareciendo. Mira la gráfica en tu pantalla. La gráfica te muestra el suministro de petróleo solo de Arabia Saudita, que pasa por el estrecho de Hormuz y el que va por el Mar Rojo. La parte del Mar Rojo está en negro. Antes, Arabia Saudita seguía usando la parte del Mar Rojo, pero no tanto. Ahora, después de que la parte del estrecho de Hormuz básicamente desapareció, esta parte del Mar Rojo ha crecido mucho. Pero aún así, es menos de la mitad de lo que Arabia Saudita exportaba antes de que comenzara esta guerra. Y luego, fuera de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos también tiene un oleoducto que básicamente cruza su país, lo que evita el estrecho de Hormuz. Así que los petroleros pueden simplemente llegar al otro lado del estrecho, cargar petróleo e irse. Pero eso no basta para compensar el suministro que Emiratos Árabes Unidos daba antes de la guerra. Pero aún tenemos países como Kuwait, Bahrein y Qatar que realmente no tienen opción o no tienen otra opción más que usar el estrecho de Hormuz. Así que sus exportaciones de petróleo básicamente están paralizadas. Ahora, esto es solo petróleo crudo del que estamos hablando, pero hay otro recurso crítico que pasa por el estrecho de Hormuz del que mucha gente no está hablando, y ese es el GNL, gas natural licuado. Cerca de 1/5 parte del comercio mundial de GNL cruza el estrecho de Hormuz, parecido al del petróleo crudo. Y al igual que el petróleo crudo, hay países que dependen mucho, y de verdad mucho, de este comercio. Pakistán obtuvo el 99% de su GNL del estrecho de Hormuz. Bangladesh obtuvo el 72%, y es exactamente por eso que estamos viendo que toman medidas tan drásticas. Porque no es solo el petróleo lo que se les está acabando, también están enfrentando problemas similares con el GNL. Luego también tenemos a la India, Taiwán, China y Singapur que todavía dependen mucho de esto. No tanto como Pakistán y Bangladesh, pero aún así están sintiendo el dolor. En la parte inferior de la gráfica vemos a Europa, que no parece depender tanto del estrecho de Hormuz. Pero aquí se complica. Observa esta gráfica. Esto es básicamente el almacenamiento de GNL de la Unión Europea comparado con los últimos 5 años. Y es importante, el almacenamiento siempre es al final de febrero, o sea, básicamente cuando termina el invierno. Ahora, la meta de la Unión Europea para finales de febrero es tener su almacenamiento lleno al 90%. Pero normalmente nunca lo logran, pero esa es la meta. Ahora, vimos que bajó hasta el 30% cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde entonces ha superado el 50%.
pero ahora está en su nivel más bajo en 5 años debido a varios factores. Primero que nada, la Unión Europea ahora está recibiendo menos gas de Rusia que antes de la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que eso definitivamente juega un papel muy importante. En segundo lugar, el invierno pasado en realidad fue más frío de lo habitual para los países europeos. Así que eso agotó las reservas más rápido de lo normal. Además, la Unión Europea ahora exporta más gas a Ucrania que antes de la guerra, lo que influye en cuánto almacenan para sí mismos. Estos bajos niveles generan un problema, porque la Unión Europea suele llenar el almacenamiento antes del invierno. Y para hacer eso, sí tienen que comprar más de lo que necesitan en el mercado. Y ahora mismo, eso va a ser un problema porque ahora van a estar compitiendo contra estos países asiáticos que necesitan desesperadamente el GNL para reemplazar el suministro del Estrecho de Hormuz. Aunque antes de la guerra la Unión Europea no recibía mucho del Estrecho de Hormuz, ahora sus proveedores tendrán más compradores, ya que países asiáticos buscan el mismo suministro. Y cuando la demanda se dispara y la oferta se mantiene estable, los precios inevitablemente van a subir para todos. Sobre Europa, no podemos olvidar el Brexit, ya que todos los datos analizados son de la Unión Europea. Los datos de la Unión Europea ya no incluyen al Reino Unido. Veamos específicamente al Reino Unido. La buena noticia para el Reino Unido es que obtienen menos del 2% de su GNL del Estrecho de Hormuz. Así que, en ese sentido, están a salvo, pero tienen un problema diferente, bastante similar al de Europa. Su almacenamiento se está agotando. Mira esta gráfica. El almacenamiento del Reino Unido casi ni se nota cuando lo comparas con los países europeos. Y además de eso, tampoco tienen mucho en comparación con lo que usan durante el invierno. De hecho, según los datos de reservas del Reino Unido, solo tienen alrededor de 1 día y medio de consumo máximo de invierno. Entonces, si no les llegara más gas, lo cual, de nuevo, no va a pasar. Pero hablando hipotéticamente, si no entra ningún flujo nuevo, el Reino Unido se quedaría sin gas. El Reino Unido no está hecho para almacenar gas. Funciona más como un río donde siempre entra gas. Esto genera problemas, especialmente en momentos como este. Porque, por ejemplo, si eres un país como Japón, que tiene mucho petróleo almacenado, puedes usarlo para reducir el impacto de los aumentos de precios. Pueden bajar los precios en el país e incluso quizá a nivel global, liberando sus reservas estratégicas. El Reino Unido no tiene esa opción, así que tiene que seguir comprando gas. Y desafortunadamente, los precios del gas van a subir porque la demanda sigue ahí y la oferta ha bajado drásticamente. De hecho, según los informes del Reino Unido, parece que los precios del gas en el país ya han subido un 50% solo en comparación con febrero. Ya se siente el dolor de la inflación. Hasta ahora solo hablamos de petróleo y gas, que podríamos llamar la base de la economía moderna, pero en realidad tenemos que hablar sobre lo verdaderamente esencial, y esos son los alimentos. Son esenciales para cualquier economía y para cualquier ser humano, y la comida también se está viendo afectada. Ahora, estoy seguro de que ya sabes cuál es el caso más obvio. Los alimentos subirán de precio porque el petróleo aumenta y se necesita para transporte, procesamiento y distribución. De alguna forma, el precio del combustible también sube el de los alimentos. Sin embargo, hay otro factor poco mencionado, el fertilizante. Verás, alrededor de 1/3 de los fertilizantes del mundo realmente pasan por el Estrecho de Hormuz. Y al igual que los petroleros, los barcos de fertilizantes ya no están pasando. Y eso significa que los precios están subiendo y la oferta está disminuyendo. Y aquí viene la peor parte. Esto está sucediendo en un momento en que los agricultores realmente necesitan fertilizante más que nunca, porque es la temporada de planificación. Ahora, quiero poner una advertencia aquí. No soy un experto ni un agricultor, así que solo hablo con base en mi investigación. Pero ahora mismo es la temporada de planificación para los agricultores del hemisferio norte. Y esta es la época del año en la que los agricultores normalmente usan más fertilizante. Así que realmente lo necesitan. Y los precios están saliendo de control. Mira, estos precios de fertilizantes en marzo básicamente se están disparando. Ahora, como dije, no soy agricultor, pero sí sé una cosa. La agricultura no es un negocio de altos márgenes. Y cuando uno de tus insumos más importantes sube tanto de precio, normalmente no tienes mucho margen para, ya sabes, no aumentar los precios de los alimentos. Debes aumentar los precios de los alimentos para obtener ganancias como agricultor. Y sobre el helio, no sabía que servía para algo más que globos. Creía que solo se usaba en eso. Pero al parecer, es muy importante en los semiconductores, que estoy seguro de que ustedes saben que son muy importantes para todo lo que usamos en cuanto a electrónica. Todo lo que me rodea tiene un semiconductor, tal vez excepto esta botella de agua.
Y además el helio también se usa en las máquinas de resonancia magnética. Así que muchos hospitales, incluso aquí en Estados Unidos, dependen del helio que viene del Medio Oriente. Ahora, por suerte, Estados Unidos produce mucho de su propio helio. Así que eso es algo bueno. Pero los precios seguramente van a subir en todo el mundo cuando desaparezca el suministro. Y eso probablemente será problemático para los países que no producen su propio helio.